Quiero que imagines el momento más frío en la vida de una persona, atrapada dentro de su propio cuerpo, indefensa y completamente sola. Silencio no solo en la habitación, sino en su alma. Ahí es donde comienza nuestra historia. No sé desde dónde me escuchas. Tal vez estés limpiando la cocina, doblando ropa o regresando a casa después de un largo día. No importa qué hora sea, pero te prometo, la historia de hoy te va a sorprender. La neblina se extendía espesa sobre la Ciudad de México esa mañana de octubre, envolviendo la imponente mansión de cristal encaramada en las lomas de Chapultepec como un sudario de sueños olvidados. Adentro, Carlos Mendoza yacía inmóvil en su cama king size, rodeado del zumbido frío de las máquinas médicas y el olor estéril del antiséptico que había reemplazado la calidez del perfume de su esposa. A los 42 años, este magnate inmobiliario que una vez comandó salas de juntas llenas de inversionistas nerviosos y construyó un imperio valuado en más de $60 millones en propiedades prime de la capital, ahora luchaba por levantar su mano izquierda para alcanzar un vaso de agua. El derrame cerebral había llegado sin advertencia 6 meses antes, durante una acalorada llamada telefónica sobre inversiones en Bitcoin que habían salido mal. Un momento estaba gritándole a su asesor financiero por una pérdida de $2 millones en criptomonedas. Al siguiente, se desplomaba detrás de su escritorio de caoba, su habla disolviéndose en sonidos sin sentido mientras la mitad de su mundo se oscurecía. Los doctores dijeron que tuvo suerte de estar vivo, pero Carlos se preguntaba si así se sentía la suerte. Ver su imperio continuar generando ingresos pasivos mientras su cuerpo lo traicionaba, ver a sus 3 hijos visitarlo cada vez menos frecuentemente, sus ojos llenos de lástima incómoda y cálculos apenas disimulados sobre su herencia. La mansión misma parecía hacer eco de su aislamiento. 43 habitaciones distribuidas en 3 pisos, cada una amueblada con artefactos que valían más que el salario anual de la mayoría de las personas. Picassos originales, colgando en pasillos donde nadie caminaba, un piano de cola Steinway que no había sido tocado desde el funeral de Margarita, tapetes persas que silenciaban los pasos de enfermeras que iban y venían como sombras, realizando sus deberes con eficiencia clínica, pero sin calidez. La casa respiraba dinero, pero exhalaba vacío. Sus ventanales del piso al techo ofrecían vistas panorámicas del Ángel de la Independencia que Carlos apenas podía voltear la cabeza para ver. Su asistente personal, un hombre de ojos agudos llamado Rodrigo, que manejaba la cartera de acciones de Carlos con precisión despiadada, había contratado 7 cuidadoras diferentes en los últimos 4 meses. Cada una se fue por las mismas razones: los estándares imposibles de Carlos, sus silencios amargos, su hábito de poner a prueba su paciencia con pequeñas crueldades nacidas de su propia impotencia frustrada. La última enfermera, una mujer cansada llamada Patricia que olía a cigarrillos y llevaba su resentimiento como uniforme, administraba sus medicamentos con precisión robótica mientras revisaba su celular, contando los minutos hasta que terminara su turno. Fue Rodrigo quien sugirió contratar ayuda adicional, alguien para manejar las tareas domésticas que el personal médico ignoraba. «Solo una muchacha de limpieza», había dicho con desdén durante su revisión financiera semanal, la pantalla de su laptop brillando con hojas de cálculo de activos y pasivos. «Alguien silenciosa, que no se meta en el camino de tu recuperación». Carlos había asentido débilmente, no porque quisiera compañía, sino porque la casa había comenzado a sentirse más como un mausoleo que como un hogar, el polvo juntándose en las esquinas como recuerdos olvidados. La mañana que Elena Rivera se bajó del camión en la esquina de Masaryk y Presidente Masaryk llevaba consigo el aroma del barrio popular donde había pasado los 53 años de su vida. Sus manos endurecidas por décadas lavando platos en cocinas de restaurantes y tallando pisos en edificios de oficinas, después de horas, agarraban una pequeña bolsa de tela que contenía su almuerzo, un torta de jamón envuelta en papel aluminio y una manzana que había comprado 3 por 20 pesos en la tiendita de la esquina. Se había enterado del trabajo a través de María Santos, una mujer de su iglesia que limpiaba casas en Polanco, y le había murmurado sobre el viudo rico que necesitaba ayuda, alguien de confianza que no se robara la platería
o chismeara sobre su condición con los vecinos. Elena había asentido en silencio, como siempre hacía cuando se presentaban oportunidades, no con emoción, sino con la aceptación constante de alguien que entendía que el trabajo era trabajo, la dignidad era dignidad, y ambas eran necesarias para sobrevivir. La caminata desde la parada del camión hasta la mansión le tomó 15 minutos cuesta arriba, pasando hileras de casas coloniales pintadas en colores alegres que parecían burlarse del cielo gris. Los tenis gastados de Elena, resueltados 2 veces en el zapatero del barrio, susurraban contra la banqueta mientras subía, su aliento formando pequeñas nubes en el aire fresco de la mañana. Se había vestido cuidadosamente para este primer día. Sus mejores pantalones negros, una blusa color crema que había planchado la noche anterior y un collar sencillo con una cruz que había pertenecido a su madre, una mujer que había limpiado el mismo edificio de oficinas en la colonia Roma durante 27 años, hasta que la artritis se llevó sus manos. Al acercarse a los imponentes portones de hierro que custodiaban la propiedad Mendoza, Elena sintió el aleteo familiar de nerviosismo que venía con entrar a un mundo muy alejado del suyo. El sistema de seguridad la dejó pasar después de que habló su nombre por el intercomunicador, su voz suave pero clara, cargando el ligero acento que revelaba sus raíces poblanas a pesar de 40 años en la Ciudad de México. El camino de entrada se curvaba a través de jardines perfectamente cuidados, donde cada hoja parecía colocada con precisión matemática, llevando a una puerta principal hecha de lo que parecía roble sólido, tallada con patrones intrincados que probablemente costaban más que lo que Elena ganaba en un año. Rodrigo la recibió en la entrada, su traje caro y su actitud impaciente, dejando claro que consideraba esta interacción por debajo de sus deberes usuales de manejar negocios inmobiliarios multimillonarios y transacciones de acciones. Habló rápidamente, delineando sus responsabilidades con la eficiencia despegada de alguien leyendo una lista del súper. Sacudir el polvo, aspirar, lavar ropa, tareas básicas de cocina, mantenerse fuera del camino del personal médico. Le entregó una llave y un contrato breve, sus dedos tamborileando contra su portafolio de piel, mientras explicaba que el señor Mendoza estaba indispuesto y que debía trabajar en silencio, eficientemente y con mínima interrupción a la rutina frágil del hogar. No le gusta el ruido, advirtió Rodrigo, su voz cargando la autoridad de alguien que controlaba fondos de inversión y carteras de inversión valuadas en más que la mayoría de las empresas pequeñas. Y especialmente no le gusta que extraños toquen sus pertenencias personales. Sacúdeles el polvo, no las muevas. La enfermera te dirá qué habitaciones evitar durante los procedimientos médicos. Tu pago se deposita directamente en tu cuenta 2 veces al mes. No hay transacciones en efectivo, todo debidamente documentado para propósitos fiscales. Elena asintió, absorbiendo cada instrucción con la paciencia practicada de alguien que había pasado décadas recibiendo órdenes de personas que asumían que su dinero les compraba el derecho a ser condescendientes. Guardó la llave en su bolsa junto a su pequeña Biblia, un libro de bolsillo gastado que la había acompañado a través de cada cambio de trabajo, cada pequeña crisis, cada momento, cuando necesitaba recordar que la dignidad venía del interior, no de las opiniones de otros. La primera vez que vio a Carlos Mendoza, él estaba mirando por la ventana de su recámara hacia la ciudad envuelta en smog, su perfil agudo contra la luz gris que se filtraba a través de cristal que probablemente costaba por metro cuadrado más que su renta mensual. Su cabello, una vez perfectamente peinado según las fotografías familiares esparcidas por toda la casa, ahora caía en ondas desparejas sobre su frente. Sus pijamas caras de seda colgaban sueltas en un marco que había perdido la confianza robusta, visible en las portadas de revistas de negocios montadas en su oficina abajo. No reconoció su presencia mientras ella entraba silenciosamente con sus útiles de limpieza, moviéndose con la invisibilidad practicada que las trabajadoras domésticas dominan temprano, presentes lo suficiente para cumplir sus deberes, invisibles lo suficiente para evitar atención no deseada. Pero Carlos la estaba observando por el reflejo en el cristal de la ventana, estudiando a esta nueva intrusa en su mundo cuidadosamente controlado,
con el cálculo suspicaz de un hombre que había construido su fortuna por leer las intenciones de las personas antes de que ellas mismas las conocieran. Elena trabajó metódicamente por la habitación, sacudiendo superficies que ya parecían limpias, enderezando objetos que parecían perfectamente arreglados, sus movimientos creando un ritmo sutil que de alguna manera hacía que el espacio estéril se sintiera más vivo. Tarareaba suavemente, no lo suficientemente fuerte para molestar, solo una melodía gentil que parecía filtrarse en el silencio del cuarto como calor en piedra fría. Era una canción vieja, que su abuela había cantado mientras le trenzaba el cabello antes de ir a la escuela, una melodía que cargaba recuerdos de tiempos más simples, cuando el amor se medía en toques gentiles en lugar de saldos bancarios. Carlos se encontró escuchando a pesar de su determinación de permanecer desapegado. Había algo diferente sobre la presencia de esta mujer, algo que contrastaba marcadamente con la eficiencia clínica de su personal médico o la deferencia nerviosa de la ayuda doméstica anterior. Se movía por su espacio sin disculpas, pero también sin presunción, tratando sus pertenencias caras con respeto, mientras de alguna manera transmitía que no estaba intimidada por su valor. Cuando accidentalmente golpeó una pequeña escultura, una pieza valuada en varios miles de pesos, la atrapó con reflejos que hablaban de años manejando cosas frágiles, colocándola de vuelta en su lugar con el mismo cuidado que podría mostrar al juguete favorito de un niño. Fue durante su segunda semana que ocurrió la primera prueba real de su relación no expresada. La enfermera matutina, Patricia, llegó tarde y claramente cruda, sus manos temblando ligeramente, mientras preparaba los medicamentos diarios de Carlos. Elena, cambiando sábanas en la sala contigua, notó el temblor en los movimientos de Patricia, la manera en que entornaba los ojos hacia los frascos de prescripción como si las etiquetas se estuvieran difuminando, el murmullo malhumorado sobre pacientes exigentes y trabajo ingrato. Cuando Patricia se fue a su descanso para fumar, dejando la bandeja de medicamentos en la mesa de noche de Carlos, Elena se sintió atraída hacia la cabecera por un instinto que no podía nombrar. Los ojos de Carlos, la única parte de él que todavía ardía con su intensidad anterior, se encontraron con los suyos con una mezcla de cautela y algo que podría haber sido desesperación. Su mano izquierda, la que todavía estaba parcialmente bajo su control, tembló mientras señalaba hacia las pastillas. Luego hizo un pequeño gesto que podría haber significado cualquier cosa, pero de alguna manera claramente comunicaba equivocado. El corazón de Elena se apretó cuando reconoció la mirada en sus ojos. El mismo terror indefenso que había visto en el rostro de su hermano menor durante su enfermedad final, cuando él sabía que algo estaba mal, pero no podía hacer que los doctores lo escucharan. Sin dudarlo, tomó los frascos de medicamento, comparando las etiquetas con las pastillas en la bandeja, con la atención cuidadosa de alguien que había aprendido a leer prescripciones por necesidad, que había pasado largas noches en salas de emergencia, abogando por familiares que no podían abogar por sí mismos. La dosis estaba equivocada, no por mucho, pero lo suficiente. El medicamento para la presión arterial había sido duplicado, un error que podría enviar a Carlos a una espiral peligrosa, mientras todos asumían que su condición simplemente se estaba deteriorando naturalmente. Las manos de Elena temblaron mientras se daba cuenta de las implicaciones, mientras entendía que la vida de este hombre colgaba del equilibrio de su decisión de hablar o permanecer silenciosa en su rol asignado. Cuando Patricia regresó, el humo adherido a su uniforme como una confesión de su indiferencia, Elena se le acercó con la firmeza silenciosa que le había servido bien en confrontaciones anteriores con figuras de autoridad que preferían no ser cuestionadas. «Disculpe», dijo, su voz suave pero firme. «Creo que podría haber un error con el medicamento del señor Mendoza». La respuesta de Patricia fue rápida y cortante, diseñada para poner a esta presuntuosa muchacha de limpieza en su lugar. «Yo soy la profesional con licencia aquí», le gritó, su voz lo suficientemente alta para que Carlos pudiera escuchar cada palabra del desaire. «No necesito consejos de limpieza de alguien que probablemente no terminó la secundaria. Quédate sacudiendo el polvo y deja el cuidado médico a personas que realmente saben lo que están haciendo». Las palabras golpearon a Elena como golpes físicos.
cada sílaba cargada con suposiciones sobre su inteligencia, su valor, su derecho a preocuparse por el bienestar de otro ser humano. Pero en lugar de retroceder, pensó en su hermano Miguel, quien había muerto parcialmente porque ella había sido demasiado intimidada para cuestionar a doctores que desechaban sus preocupaciones como las inquietudes de una mujer inmigrante sin educación. Pensó en su madre, quien se había trabajado hasta una muerte temprana parcialmente, porque le habían enseñado que personas como ellas debían estar agradecidas por cualquier tratamiento que recibieran. Nunca debían cuestionar a aquellos que tenían poder sobre sus vidas. «Por favor», dijo Elena, su voz cargando una dignidad que la educación cara no podía comprar, «solo revise la prescripción una vez más, por su seguridad». Pero Patricia ya se había volteado, su indiferencia tan sólida como las paredes de piedra de la mansión. Y Carlos, atrapado en su cuerpo roto, solo podía observar este intercambio con angustia creciente, reconociendo tal vez por primera vez desde su derrame cerebral que su vida dependía no de su riqueza o su apellido familiar o su cartera de inversión, sino de la compasión de una mujer cuyo nombre ni siquiera conocía, que no tenía razón para importarle si él vivía o moría, excepto por el simple hecho de que cuidar era quien ella era. Esa tarde, mientras la neblina llegó del oeste y envolvió la mansión en silencio gris, Elena tomó una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Se quedó hasta tarde, esperando hasta que terminó el turno del día, y Rodrigo se había ido a su propio penthouse de millones de pesos al otro lado de la ciudad, donde, usando el teléfono en la cocina, llamó a la oficina del doctor de Carlos, sabiendo que sus preocupaciones tendrían más peso si se entregaban directamente al médico en lugar de filtrarse a través de una enfermera desdeñosa. La conversación fue difícil. La recepcionista del doctor inicialmente trató de descartar su llamada, preguntando qué autoridad tenía una empleada doméstica para cuestionar decisiones médicas. Pero Elena persistió, su voz ganando fuerza mientras describía exactamente lo que había observado, usando terminología médica que había aprendido durante la enfermedad de su hermano, hablando con la autoridad silenciosa de alguien que había sido testigo tanto de sanación como de negligencia en igual medida. El doctor Elizabeth Chen finalmente accedió a revisar las órdenes de medicamento inmediatamente. Dentro de una hora había descubierto el error, un error de transcripción que había duplicado el medicamento para la presión arterial de Carlos, un descuido potencialmente fatal que habría sido detectado por una enfermera más atenta o un familiar que se preocupara lo suficiente para hacer preguntas. La prescripción corregida fue entregada esa noche, junto con el agradecimiento personal de la doctor Chen al miembro atento del personal, que había prevenido lo que podría haber sido un resultado trágico. Carlos no dijo nada cuando llegaron los nuevos medicamentos, pero sus ojos buscaron el rostro de Elena, mientras ella trabajaba silenciosamente en su habitación la siguiente mañana. Y en esa mirada, ella encontró algo que no había esperado. No gratitud exactamente, sino reconocimiento. El reconocimiento de alguien que había sido visto, verdaderamente visto, por otra persona cuando la visibilidad significaba la diferencia entre la vida y la muerte. Durante las siguientes semanas, algo sutil pero profundo comenzó a cambiar en la atmósfera de la mansión. Elena continuó su trabajo con la misma eficiencia silenciosa, pero ahora había una conciencia entre ella y Carlos que no había existido antes, un entendimiento compartido que trascendía sus mundos vastamente diferentes. Él comenzó a rastrear sus movimientos por la casa, no con sospecha, sino con algo parecido a la curiosidad, como si estuviera tratando de entender qué motivaba a esta mujer a cuidar el bienestar de alguien que nunca le había mostrado amabilidad. Ella, a su vez, comenzó a notar detalles sobre su rutina diaria que iban más allá de las necesidades médicas. La manera en que miraba más largamente una fotografía de su difunta esposa en la mesa de noche, la manera en que sus dedos trazaban los bordes de libros que ya no podía sostener con suficiente firmeza para leer, la manera en que su rostro se relajaba cuando ella abría las cortinas para dejar entrar luz natural en lugar de depender de las duras luces fluorescentes que las enfermeras preferían por su eficiencia. Una mañana en noviembre, mientras una tormenta de invierno temprano azotaba lluvia contra las ventanas de la mansión,
Elena encontró a Carlos luchando con una tarea simple que su terapeuta ocupacional había recomendado, tratando de abotonarse su camisa con manos que ya no obedecían sus órdenes con su precisión anterior. Su frustración era evidente en la línea tensa de su mandíbula, la manera en que su respiración venía en ráfagas cortas mientras fallaba una y otra vez en completar una acción que había realizado miles de veces sin pensarlo. Sin pedir permiso, Elena dejó sus útiles de limpieza y se acercó a su cabecera. Sus manos, marcadas por décadas de trabajo duro pero aún gentiles, cubrieron las suyas mientras le ayudaba a guiar sus dedos a través de los movimientos. Su toque no era ni lastimero ni profesional. Cargaba la misma amabilidad práctica que había mostrado a su propia madre envejeciente, el mismo entendimiento de que la dignidad a veces requería aceptar ayuda sin pena. «Mi hermano», dijo silenciosamente mientras trabajaban juntos, después de su accidente en la fábrica, se enojaba tanto cuando no podía amarrarse los zapatos. Le dije: «Miguel, tu valor no está en lo que tus manos pueden hacer, está en quien eliges ser cuando todo lo demás te es quitado». Las manos de Carlos se quedaron quietas bajo las suyas, su respiración calmándose, mientras absorbía no solo sus palabras, sino la fuerza gentil en su voz, la evidencia de una vida vivida con pérdidas que hacían que sus luchas actuales se sintieran menos aisladas, menos como un castigo único y más como una experiencia humana que otros habían navegado con gracia. «Murió 2 años después», continuó Elena, su voz constante pero suave con dolor recordado. «Pero aprendió a reír otra vez primero. Aprendió que ser cuidado no te hace menos hombre, solo diferente de lo que eras antes». Por primera vez desde su derrame cerebral, Carlos se permitió realmente mirar a esta mujer que se movía por su casa como una guardiana silenciosa, que había salvado su vida y no pidió nada a cambio, que hablaba de pérdida sin amargura y de dignidad sin orgullo. Tenía tal vez 50 años. Su cabello oscuro rayado con plata y recogido en una cola de caballo sencilla, su rostro marcado con lo que su madre habría llamado carácter, el tipo de deterioro que venía de enfrentar los desafíos de la vida sin el colchón de la riqueza para suavizar los golpes. Sus manos, todavía cubriendo las suyas, contaban su propia historia, callosas por el trabajo duro pero cuidadosamente mantenidas, uñas cortadas de manera corta y limpia, un anillo de bodas de oro delgado que todavía usaba aunque no había mencionado ningún marido, en los pocos detalles personales que había compartido. Había algo en su fuerza silenciosa que le recordaba a su difunta esposa Margarita, no en apariencia sino en la manera en que se acercaba a las dificultades, con aceptación en lugar de rabia, con soluciones en lugar de quejas. Mientras el invierno se establecía sobre la Ciudad de México y el sistema de calefacción de la mansión trabajaba horas extras para calentar habitaciones demasiado grandes para la comodidad, Elena comenzó a traer pequeños cambios que transformaron la atmósfera de la casa sin desafiar sus rutinas establecidas. Colocó una pequeña planta en maceta en la mesa de noche de Carlos, nada caro o llamativo, solo un simple suculento que requería cuidado mínimo, pero agregaba un toque de verde vivo al esquema de color estéril blanco y beige. Ajustó las cortinas para dejar entrar el máximo de luz del día durante los meses oscuros, entendiendo intuitivamente que la depresión y el aislamiento se alimentaban de la oscuridad. Más significativamente, comenzó a compartir historias de su propia vida mientras trabajaba, no las confesiones dramáticas que las enfermeras a veces forzaban sobre los pacientes para llenar silencios incómodos, sino pequeñas observaciones y recuerdos gentiles que creaban una sensación de conexión sin exigir reciprocidad. Hablaba sobre el barrio donde vivía, los pequeños departamentos y tienditas que conformaban su mundo, los niños que observaba crecer desde detrás de cercas de alambre, los vecinos ancianos que revisaba durante sus días libres. Sus historias pintaban un cuadro de una comunidad donde las personas se cuidaban unas a otras, no porque tuvieran riqueza excesiva que compartir, sino porque entendían que la supervivencia a menudo dependía de la amabilidad, donde los pequeños gestos tenían un peso enorme porque todos sabían cómo se sentía ser olvidado o pasado por alto. Carlos se encontró esperando con ansias estas conversaciones silenciosas, la manera en que la presencia de Elena llenaba la habitación de humanidad en lugar de lástima, de vida
en lugar de necesidad médica. La doctor Chen, durante una de sus visitas semanales, notó el cambio en el comportamiento de Carlos inmediatamente. «Tus signos vitales están más estables de lo que han estado desde el derrame cerebral», observó, estudiando su expediente con curiosidad profesional. «El ajuste de medicamento fue crucial, pero hay algo más contribuyendo a tu mejora. Tus niveles de estrés han bajado significativamente». Carlos no podía explicar a la doctor Chen que su mejora tenía menos que ver con ajustes médicos que con la presencia diaria de alguien que lo trataba como un ser humano, en lugar de un problema que manejar. No podía articular que el respeto silencioso de Elena por su dignidad había comenzado a restaurar algo en él que ni siquiera se había dado cuenta que estaba muriendo, su sentido de conexión con el mundo más allá de su cuerpo roto. Pero Rodrigo notó los cambios también y, a diferencia de la doctor Chen, los veía con sospecha en lugar de satisfacción. Durante sus informes financieros semanales, comenzó a hacer comentarios sutiles sobre la mujer de limpieza demasiado familiar, sugiriendo que Carlos podría estar volviéndose demasiado dependiente del personal doméstico, expresando preocupación de que cierta gente podría estar aprovechándose de su vulnerabilidad para posicionarse para ganancia financiera. «Solo digo», concluyó Rodrigo durante una conversación particularmente puntiaguda en diciembre, su laptop mostrando la cartera de inversión de Carlos, acciones y bonos y propiedades inmobiliarias valuadas en más de lo que la mayoría de las personas podrían imaginar. Hombres ricos en posiciones comprometidas siempre han sido blancos de manipulación. Tus activos necesitan protección, y eso a veces significa protección de personas que parecen útiles pero tienen motivos ocultos. La incapacidad de Carlos para responder verbalmente lo frustró más en ese momento de lo que había hecho desde los primeros días de su recuperación. Quería defender el carácter de Elena, señalar que nunca había pedido nada más allá de su salario modesto, que literalmente había salvado su vida y no esperó reconocimiento especial por ello. Pero sus palabras salían como fragmentos y gestos, dejando que Rodrigo interpretara su significado con las suposiciones confiadas de alguien que creía que el dinero era la motivación primaria para todo comportamiento humano. Fue Patricia, la enfermera matutina, cuya negligencia casi había costado la vida a Carlos meses antes, quien proveyó a Rodrigo con la munición que necesitaba para actuar sobre sus sospechas. Durante una conversación de descanso para café en la cocina prístina de la mansión, se quejó amargamente de la interferencia de Elena en asuntos médicos, su sugerencia de que una muchacha de limpieza estaba sobrepasando sus límites al cuestionar el juicio profesional. «Lo tiene comiendo de la palma de su mano», confió Patricia, su resentimiento agudo como el viento de invierno que sacudía las ventanas de la cocina. «Se hace la humilde y preocupada, pero puedes verla calculando cada movimiento. Probablemente ya calculó cuánto vale su patrimonio. Probablemente planea cómo hacer que su nombre se escriba en el testamento». Rodrigo absorbió estas acusaciones con la satisfacción de alguien cuyas peores suposiciones sobre la naturaleza humana estaban siendo confirmadas. Comenzó a observar a Elena más de cerca durante sus visitas, notando la manera en que los ojos de Carlos seguían sus movimientos, la manera en que la mansión se sentía diferente cuando ella estaba ahí, más cálida, de alguna manera más viva, e interpretando estos cambios positivos como evidencia de manipulación en lugar de cuidado genuino. La trampa que Rodrigo puso fue tan fría y calculada como cualquier fusión de negocios que hubiera orquestado. Comenzó haciendo cambios sutiles a las rutinas del hogar, programando sus visitas durante las horas de trabajo de Elena, haciendo preguntas puntiagudas sobre sus antecedentes y circunstancias familiares, tratándola con el tipo de cortesía sospechosa que dejaba claro que estaba siendo evaluada por alguna ofensa desconocida. Luego, a principios de enero, hizo su movimiento. La difunta esposa de Carlos, Margarita, había poseído una extensa colección de joyería, piezas que tenían más valor sentimental que monetario, pero que aún así eran lo suficientemente valiosas para guardarse en una caja de seguridad en el centro. Rodrigo retiró una pieza, un collar simple de perlas que Margarita había usado en reuniones familiares casuales, y lo colocó deliberadamente en la bolsa de útiles de limpieza de Elena durante uno de sus turnos.
El descubrimiento fue orquestado con precisión teatral. Rodrigo llegó a la mansión con el hijo mayor de Carlos, David, un hombre en sus 30, que había heredado el sentido comercial de su padre, pero nada de su calidez anterior, cuyas visitas se habían vuelto cada vez más raras y cada vez más enfocadas en discusiones de herencia y planificación patrimonial. Juntos, confrontaron a Elena mientras se preparaba para irse del día, la voz de Rodrigo cargando la autoridad fría de alguien, entregando un veredicto en lugar de hacer una acusación. «Necesitamos revisar tu bolsa», anunció Rodrigo, sus palabras cayendo en el silencio de la mansión como piedras en agua quieta. «Ha habido un reporte de joyería perdida y necesitamos verificar que nada inapropiado esté saliendo de las instalaciones». El rostro de Elena se puso pálido, no de culpa sino del reconocimiento de que estaba siendo maniobrada hacia una trampa que no había visto venir, que sus meses de servicio fiel y cuidado genuino estaban a punto de ser torcidos en evidencia de intención criminal. Sus manos temblaron mientras abría su bolsa, sabiendo que lo que encontraran ahí había sido colocado deliberadamente, entendiendo que su palabra no tendría peso contra las suposiciones de hombres ricos que ya habían decidido su culpabilidad. Cuando Rodrigo sacó el collar de perlas de entre sus útiles de limpieza con un floreo de falsa sorpresa, el jadeo silencioso de Elena de shock genuino fue interpretado como una admisión de culpa. David, quien nunca había prestado atención a ella más allá de reconocer su existencia con asentimientos distraídos, ahora la estudiaba con la frialdad calculadora que su padre había usado una vez para evaluar negocios fallidos. «Esto es exactamente lo que temíamos», dijo David, su voz cargando el tono satisfecho de alguien cuyos prejuicios estaban siendo confirmados. «Papá ha estado demasiado vulnerable, demasiado confiado. La gente ve una oportunidad y la toma». Elena trató de hablar, de explicar que nunca había visto el collar antes, que nunca violaría la confianza que se había desarrollado entre ella y Carlos, pero sus palabras sonaron huecas incluso a sus propios oídos, las protestas de alguien atrapado en circunstancias que se veían exactamente como lo que parecían ser. Su inglés con acento, que nunca había molestado a Carlos, de repente parecía subrayar su posición como una forastera, alguien que no pertenecía a este mundo de riqueza y privilegio. Carlos, apoyado en su silla de ruedas en la esquina de la habitación, observó esta confrontación con horror y rabia crecientes. Su mano izquierda agarró el descansabrazos de la silla de ruedas tan fuertemente que sus nudillos se pusieron blancos, sus intentos de hablar produciendo solo sonidos frustrados que su hijo y Rodrigo interpretaron como angustia por haber sido traicionado por alguien en quien había confiado. El despido de Elena por parte de Rodrigo fue rápido y brutal, entregado con la eficiencia de alguien terminando una relación comercial no exitosa. Su último cheque de pago sería entregado por correo. Cualquier referencia personal reflejaría las circunstancias de su partida y tenía prohibido regresar a la propiedad bajo cualquier circunstancia. El sistema de seguridad sería actualizado para asegurar que no pudiera obtener acceso incluso si lo intentaba. «Esto es lo que pasa», le dijo Rodrigo a Carlos después de que Elena había recogido sus pocas pertenencias personales y dejado la mansión por última vez. «Cuando la gente rica baja la guardia alrededor del personal doméstico, ven la vulnerabilidad como oportunidad. Tienes suerte de que la atrapamos antes de que pudiera causar daño real a tus finanzas». David asintió en acuerdo, ya calculando cómo este incidente fortalecería su posición en discusiones sobre la competencia de su padre para manejar sus propios asuntos. «Tal vez es tiempo de considerar un manejo más profesional de tu cuidado personal, papá. Gente que tiene fianza y verificación de antecedentes, no solo contrataciones al azar del transporte público». Pero Carlos no escuchó ninguna de sus racionalizaciones y justificaciones. En su mente, reprodujo el momento cuando el rostro de Elena había registrado shock genuino y dolor ante la acusación, la manera en que sus hombros se habían enderezado con dignidad herida mientras absorbía el golpe de ser marcada como ladrona por personas cuyas vidas había enriquecido silenciosamente a través de meses de servicio fiel. Recordó sus manos gentiles ayudándolo con los botones de su camisa, sus historias sobre la dignidad de su hermano ante la discapacidad,
su vigilancia al detectar el error de medicamento que había salvado su vida. Mientras la noche caía sobre la mansión y la neblina llegó del oeste, Carlos se sentó en su silla de ruedas mirando hacia las ventanas del paseo, observando las luces de la ciudad parpadear abajo como diamantes esparcidos. Por primera vez desde su derrame cerebral, lloró, no por su movilidad perdida o su habla comprometida o su futuro incierto, sino por su falla en proteger a alguien que lo había protegido, por su complicidad en un sistema que automáticamente asumía lo peor sobre personas cuyo único crimen era nacer sin riqueza. La casa se sentía diferente sin la presencia de Elena, más fría y más estéril de lo que había estado incluso en los primeros días de su recuperación. El pequeño suculento en su mesa de noche comenzó a marchitarse sin su cuidado, sus hojas caídas un recordatorio diario de lo que se había perdido a través de la sospecha y el prejuicio. El nuevo servicio de limpieza que Rodrigo contrató era eficiente y profesional, su trabajo completo e impersonal, no dejando rastro de la calidez que había estado acumulándose lentamente en habitaciones donde una mujer gentil había tarareado canciones viejas mientras trabajaba. Mientras tanto, en la colonia del Valle, Elena se sentó en su pequeño departamento mirando la carta de terminación que había llegado por correo, su lenguaje legal, dejando claro que sus meses de servicio habían terminado bajo una nube de sospecha que la seguiría a cualquier oportunidad de empleo futuro. Sus vecinos, la comunidad extendida de gente trabajadora que la había conocido desde la infancia, ofrecieron el apoyo que pudieron. María Santos trajo tamales caseros y se quedó despierta hasta tarde escuchando la historia de traición y acusación falsa. La señora Chen de la tiendita de la esquina silenciosamente corrió la voz de que Elena estaba buscando nuevo trabajo, sabiendo que en su barrio el carácter importaba más que las referencias de empleadores ricos. Pero la herida iba más profunda que la preocupación financiera o la reputación dañada. Elena se había permitido preocuparse por Carlos Mendoza no como un empleador, sino como un ser humano. Había invertido meses de trabajo emocional en su recuperación y bienestar. Había compartido historias y toques gentiles que venían de un lugar de compasión genuina en lugar de obligación profesional. Tener ese cuidado interpretado como cálculo, tener su preocupación torcida en evidencia de intención criminal, se sentía como una traición no solo de su persona, sino de todo lo que le habían enseñado sobre la dignidad del servicio y el valor de la amabilidad. Encontró trabajo de medio tiempo a través de la red de su iglesia, unas horas aquí y allá ayudando a feligreses ancianos con tareas domésticas, ninguna ofreciendo el ingreso constante o beneficios que había ganado en la mansión, pero todas proporcionando lo que la casa de Carlos le había dado en el principio, la satisfacción del trabajo útil realizado con cuidado y atención. Se dijo a sí misma que estaba agradecida de estar libre de las sospechas y escrutinio que habían venido con cuidar a alguien lo suficientemente rico como para inspirar codicia en otros, pero tarde en la noche, cuando la ciudad estaba silenciosa, excepto por el sonido distante de sirenas de la ciudad, se encontró preguntándose cómo Carlos se las estaba arreglando sin su presencia vigilante, si alguien se estaba asegurando de que sus medicamentos fueran correctos, si alguien estaba abriendo sus cortinas para dejar entrar la luz sanadora del día. Fue la señora Santos quien le trajo las noticias 6 semanas después, llegando a su departamento con una copia de la sección de negocios del Excelsior y una mirada de satisfacción sombría en su rostro curtido. El titular era modesto, enterrado entre otras noticias comerciales locales: patrimonio de magnate inmobiliario bajo, investigación por irregularidades financieras. Los detalles del artículo eran escasos, pero condenatorios. David Mendoza estaba siendo cuestionado sobre transferencias sospechosas de las cuentas de su padre, transacciones que habían ocurrido durante el período cuando Carlos supuestamente estaba demasiado incapacitado para manejar sus propias finanzas. Rodrigo, el asistente personal de confianza, había desaparecido después de que se descubrió que había estado sistemáticamente robando dinero de las cuentas de inversión de Carlos, usando su poder notarial para otorgarse bonos y reembolsos que Carlos nunca había autorizado. Más significativamente,
La investigación había revelado que el collar de perlas robado por la antigua empleada doméstica nunca había estado perdido. Todavía estaba en la caja de seguridad donde la joyería de Margarita Mendoza había sido guardada desde su muerte. Su presencia ahí documentada por cámaras de seguridad del banco que mostraban a Rodrigo removiendo una pieza diferente, para lo que él afirmaba eran propósitos de tasación de seguro. Necesitaban a alguien a quien culpar, dijo la señora Santos, su voz cargando la tristeza conocedora de alguien que había pasado décadas viendo a gente rica protegerse, sacrificando a aquellos sin poder para defenderse. Tomaron el dinero de ese hombre y tomaron tu buen nombre para cubrir sus huellas. Elena leyó el artículo 2 veces, absorbiendo no solo la reivindicación de su carácter, sino las implicaciones de lo que Carlos debía haber soportado, la realización de que su confianza había sido traicionada por aquellos más cercanos a él, que su vulnerabilidad había sido vista como una oportunidad de explotación por las mismas personas encargadas de proteger sus intereses. Su enojo por su propio tratamiento fue reemplazado por una tristeza más profunda, por un hombre que había perdido no solo sus capacidades físicas, sino su fe en la decencia humana. La carta llegó 3 días después, entregada no por correo estándar, sino por un servicio de mensajería que requería su firma para recibo. Sus manos temblaron mientras abría el sobre, reconociendo de alguna manera que contenía más que una comunicación comercial, que alguien había tomado el tiempo y el esfuerzo de alcanzar a través del abismo entre sus mundos para entregar un mensaje que importaba. La caligrafía era temblorosa pero legible, evidencia de horas de esfuerzo paciente por alguien reaprendiendo a controlar una pluma con dedos dañados. Las palabras eran simples, pero cargaban peso acumulado a través de meses de silencio y arrepentimiento. Querida Elena, sé que salvaste mi vida 2 veces, una con la medicina y una mostrándome cómo se ve la bondad cuando no pide nada a cambio. Lamento no haber podido protegerte de gente que no entiende que la decencia no depende de saldos bancarios. Si estás dispuesta, me gustaría la oportunidad de agradecerte apropiadamente. Carlos. Debajo de su firma había una dirección, no la mansión en Lomas de Chapultepec, sino un lugar más pequeño en la Roma Norte, más cerca de su propio barrio, junto con una fecha y hora escritas en la escritura cuidadosa de alguien para quien cada palabra representaba esfuerzo significativo. El café donde se encontraron no era nada como la elegancia estéril de la mansión. Era un lugar del barrio donde trabajadores jubilados de la ciudad se reunían para café matutino y conductores de camión se detenían entre turnos, donde el café era fuerte y la conversación era real, y nadie medía el valor de otra persona por el costo de su ropa. Carlos llegó 10 minutos temprano, moviéndose lentamente con un bastón, pero bajo su propio poder, su apariencia marcándolo como alguien recuperándose de enfermedad seria, pero ya no rodeado del equipo médico que había definido su existencia durante tantos meses. Elena lo reconoció inmediatamente a pesar de los cambios. Estaba más delgado de lo que recordaba, su ropa cara reemplazada por pantalones casuales sencillos y un suéter que se veía como algo que su difunta esposa podría haber elegido para reuniones familiares casuales. Pero sus ojos tenían algo que no había estado ahí durante sus meses de cuidarlo en la mansión: claridad. Y bajo esa claridad, una humildad que el sufrimiento había tallado en rasgos que una vez habían sido agudos con la confianza del privilegio incuestionable. Se sentaron uno frente al otro en una mesa pequeña junto a la ventana, la neblina matutina levantándose para revelar vislumbres del centro en la distancia. Durante varios minutos ninguno habló, pero el silencio era diferente de la comunicación sin palabras que se había desarrollado entre ellos en su habitación de enfermo. Esto era la quietud de 2 personas que habían pasado por una tormenta juntas y ahora estaban evaluando lo que permanecía. Sabía, dijo Carlos finalmente, sus palabras cuidadosas pero claras, evidencia de meses de terapia del habla y práctica determinada. Sabía cuando me mostraron ese collar que no lo tomaste. Sabía porque te había estado observando durante meses y nunca te había visto tomar algo que no estuviera ya roto y necesitara arreglo. Su voz cargaba el tipo de agotamiento que viene no del esfuerzo físico, sino de confrontar verdades incómodas sobre personas y sistemas que habían moldeado toda su vida. Rodrigo y David
Vieron lo que querían ver. Vieron a una mujer de clase trabajadora en su mundo rico y asumieron que estaba ahí para tomar algo. No podían imaginar que tal vez estaba ahí para dar algo en su lugar. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas que había estado conteniendo durante semanas. No lágrimas de autocompasión, sino de reconocimiento. El alivio que viene cuando alguien te ve claramente y habla esa visión en voz alta. «Nunca quise nada de ti», dijo, su voz suave pero firme. «Solo eras alguien que necesitaba cuidado y sé cómo dar cuidado. Eso era todo». «Lo sé», respondió Carlos, y en esas dos palabras había un reconocimiento que iba más allá de la traición específica que ambos habían soportado, que alcanzaba hacia un entendimiento más profundo de qué tan raro y valioso había sido su tipo de servicio desinteresado, qué tan completamente había fallado en apreciarlo mientras estaba sucediendo. Hablaron durante 2 horas, compartiendo historias que habían sido interrumpidas por su derrame cerebral y su despido abrupto de su vida. Carlos habló sobre su recuperación, el proceso lento de reconstruir no solo sus capacidades físicas, sino su confianza en otras personas. Se había mudado de la mansión, explicó, incapaz de continuar viviendo en un lugar que había llegado a asociarse con traición y manipulación. Su nuevo hogar era más pequeño, más manejable, dotado de personal por personas recomendadas por la Dr. Chen, en lugar de elegidas por el cálculo de costo y conveniencia de Rodrigo. Elena le contó sobre su trabajo actual, los miembros ancianos de la iglesia que ayudaba con compras y tareas domésticas, la satisfacción de ser útil sin las complicaciones que venían con la riqueza y la sospecha. Habló sobre su barrio, la comunidad de personas que se había concentrado alrededor de ella durante las semanas difíciles después de su despido, ofreciendo trabajo y apoyo y el tipo de lealtad que no podía comprarse o programarse en empleados domésticos. Mientras su conversación se dirigía hacia su conclusión natural, Carlos alcanzó en su chaqueta y retiró un pequeño paquete envuelto, colocándolo en la mesa entre ellos con la ceremonia cuidadosa de alguien presentando una ofrenda en un altar. Dentro del papel de seda estaba el pequeño suculento de su mesa de noche, ya no marchitándose sino saludable y verde, su maceta decorada con un listón sencillo. «Lo mantuve vivo», dijo, sus palabras cargando capas de significado que no tenían nada que ver con el cuidado de plantas. «Me recordaba cada día que algunas cosas crecen mejor cuando son cuidadas por personas que entienden lo que necesitan en lugar de personas que solo siguen instrucciones». Elena aceptó la planta con el mismo cuidado gentil que había mostrado a todo lo demás en el mundo de Carlos, acunando la pequeña maceta en sus manos curtidas como si contuviera algo precioso. Y tal vez lo hacía, tal vez contenía la prueba de que la bondad plantada cuidadosamente puede sobrevivir incluso en la tierra más fría, que la atención dada libremente crea raíces que van más profundo que la obligación o la transacción. Se despidieron esa tarde con apretones de manos en lugar de abrazos, con respeto mutuo en lugar de declaraciones emocionales, entendiendo que lo que habían compartido era demasiado real y demasiado valioso para ser disminuido intentando definirlo en categorías que no encajaban del todo. Carlos regresó a su nueva vida de recuperación cuidadosa y sabiduría duramente ganada, mientras Elena regresó a su mundo de trabajo necesario y servicio silencioso, ambos cargando algo diferente de lo que habían traído a su sociedad breve pero profunda. 2 años después, la mansión en Lomas de Chapultepec fue vendida a empresarios tecnológicos que planearon renovarla en algo más adecuado para su visión del lujo moderno. El piano Steinway fue donado a una escuela de música en la Roma Norte, donde niños cuyas familias nunca habían poseído nada hecho de ébano y marfil aprenderían a crear belleza de teclas que una vez habían estado silenciosas en habitaciones donde el dinero vivía, pero la música había muerto. La recuperación de Carlos continuó constantemente, pero nunca completamente. Caminaba con un bastón en lugar de andador. Su habla era clara pero medida. Su mano izquierda retuvo suficiente destreza para escribir cartas, pero no para los apretones de manos confiados, que una vez habían cerrado tratos de millones de pesos. Manejaba sus intereses comerciales con la ayuda de un equipo de profesionales recomendados por la Dr. Chen
Personas cuya competencia se equilibraba con compasión, cuya lealtad se ganó a través del respeto, en lugar de ser exigida a través de la intimidación. Hizo voluntariado 2 veces por semana en un centro de rehabilitación en la Roma Norte, trabajando con supervivientes de derrame cerebral que estaban navegando el mismo viaje difícil entre sus vidas anteriores y lo que viniera después. Su riqueza hizo posible que donara equipo y financiara programas, pero su contribución real era el entendimiento que traía a personas que estaban descubriendo, como él había descubierto, que la dignidad no desaparece cuando la capacidad se compromete, que el valor no se mide por lo que puedes hacer, sino por quien eliges ser cuando todo lo familiar ha sido quitado. Elena continuó su trabajo en la red de familias e individuos que necesitaban el tipo de cuidado que no podía ser proporcionado por servicios profesionales. La atención a pequeños detalles que hacía la diferencia entre existir y vivir. La paciencia requerida para ayudar a personas ancianas a mantener su independencia y dignidad, incluso mientras sus capacidades disminuían. Su reputación en el barrio creció no a través de publicidad o credenciales profesionales, sino a través de las recomendaciones silenciosas de familias satisfechas, a través del testimonio de personas que habían experimentado de primera mano su don para ver lo que necesitaba hacerse y hacerlo sin fanfarria o expectativa de reconocimiento especial. El suculento que Carlos le había dado prosperó en la luz de la tarde de su pequeño departamento, eventualmente creciendo lo suficiente para ser dividido y compartido con vecinos que apreciaron cosas vivas que requerían cuidado mínimo, pero proporcionaban máxima belleza. Nunca habló a sus amigas sobre sus meses cuidando al paciente rico de derrame cerebral, no por vergüenza o arrepentimiento, sino porque esas experiencias pertenecían a una categoría diferente de memoria, moldeadas por lecciones que eran demasiado complejas y personales para ser reducidas a chisme del barrio. A veces, caminando por la Roma Norte camino a cuidar de un cliente anciano, se topaba con Carlos en la calle, él caminando lentamente pero constantemente hacia el centro de rehabilitación, ella cargando su pequeña bolsa de útiles hacia alguien más que necesitaba atención paciente y cuidado gentil. Se saludarían con el tipo de reconocimiento que habla de años de entendimiento compartido, cada uno cargando el conocimiento de que ambos habían sido cambiados por su intersección, que ambos habían aprendido algo importante sobre la diferencia entre ser servido y ser cuidado, entre ser útil y ser valorado. Sus vidas se habían tocado durante un período cuando ambos eran vulnerables, y ambos estaban aprendiendo lecciones duras sobre confianza, traición, dignidad y redención. En sus recuperaciones separadas, la suya de limitaciones físicas y desilusión emocional, la de ella de acusación falsa y reputación dañada, ambos habían descubierto que la sanación requiere no solo tiempo y tratamiento profesional, sino la presencia de personas que ven más allá del daño superficial al valor duradero debajo. La ciudad continuó cambiando alrededor de ambos. Su riqueza tecnológica, creando nuevas mansiones en colinas donde el dinero viejo había reinado una vez. Sus barrios de clase trabajadora gradualmente cediendo a la gentrificación que empujó a familias como la de Elena más lejos del centro de oportunidad económica. Pero en pequeños espacios por toda la Ciudad de México, en centros de rehabilitación y complejos de vivienda para ancianos y departamentos modestos donde personas ancianas envejecían con la gracia que pudieran manejar, el tipo de atención cuidadosa que Elena representaba continuó importando más que carteras de acciones o inversiones inmobiliarias o especulación de criptomonedas. 5 años después de que sus caminos se hubieran cruzado por primera vez, Carlos recibió otra llamada telefónica que probaría todo lo que había aprendido sobre juzgar carácter y reconocer valor. La doctor Chen lo llamó personalmente, su voz cargando la misma autoridad gentil que lo había impresionado durante su propia recuperación, para contarle sobre una mujer llamada Rosa Martínez, una inmigrante de 60 años que estaba cuidando a su esposo después de su propio derrame cerebral, luchando por navegar el sistema médico complejo mientras trabajaba 2 empleos de medio tiempo para llegar a fin de mes. «Me recuerda a alguien», dijo la doctor Chen cuidadosamente,
sus palabras elegidas con la precisión de alguien que entendía que algunas comparaciones tenían peso especial. Tiene esa misma cualidad, la habilidad de ver lo que las personas necesitan antes de que lo pidan, el tipo de atención que sana más que la medicina a veces puede, pero se está ahogando financieramente, y su esposo no está recibiendo el cuidado que necesita. Carlos escuchó la historia con la atención enfocada que una vez había reservado para tratos comerciales de millones de pesos, entendiendo que la Dr. Chen le estaba ofreciendo una oportunidad no para la caridad, sino para la conexión, para la oportunidad de usar sus recursos para apoyar el tipo de servicio desinteresado que había aprendido a reconocer y valorar. Rosa Martínez no estaba pidiendo ayuda. Personas como ella rara vez lo hacían, pero su situación era desesperada de la manera silenciosa que las crisis de clase trabajadora a menudo eran, invisibles para aquellos que nunca habían vivido de quincena en quincena. Sin dudarlo, Carlos arregló encontrarse con Rosa en el mismo café del barrio donde se había reconectado con Elena años antes. La reunión fue incómoda al principio. Rosa claramente incómoda con aceptar ayuda de un extraño rico, Carlos incierto de cómo ofrecer asistencia sin implicar que ella era incapaz de manejar su propia vida. Pero mientras hablaron, él reconoció en ella la misma dignidad obstinada que había caracterizado el acercamiento de Elena a las circunstancias difíciles, la misma negativa a dejar que las dificultades disminuyeran su compasión por otros. Rosa habló sobre su esposo Manuel, con la ternura práctica que Carlos había aprendido a asociar con personas que entendían el amor como acción en lugar de sentimiento. Describió su frustración con sus limitaciones, su vergüenza de necesitar ayuda con tareas básicas, su miedo de que se estaba convirtiendo en una carga para una esposa que ya cargaba demasiada responsabilidad. Su voz nunca cargó queja o autocompasión, solo el cálculo cuidadoso de alguien tratando de estirar recursos que ya estaban estirados más allá de límites razonables. «Sé cómo cuidarlo», dijo simplemente, su acento cargando la misma dignidad que el de Elena había poseído, la misma evidencia de una vida vivida en 2 idiomas y 2 culturas. «Lo que no sé es cómo pagar por todo lo que él necesita mientras mantengo un techo sobre nuestras cabezas». Carlos se encontró ofreciendo no caridad sino sociedad, un arreglo que permitiría a Rosa reducir sus horas de trabajo externo para enfocarse en el cuidado de Manuel, con el entendimiento de que su atención y experiencia eran servicios valiosos mereciendo compensación apropiada. Estructuró la ayuda como empleo en lugar de asistencia, protegiendo la dignidad de Rosa mientras aseguraba que Manuel recibiera el tipo de atención cuidadosa y amorosa que ningún servicio profesional podía replicar. El arreglo funcionó porque estaba construido sobre respeto mutuo en lugar de lástima, sobre el reconocimiento de que las habilidades de Rosa como cuidadora eran tan valiosas como cualquier certificación profesional, que su dedicación al bienestar de su esposo valía la pena apoyar no porque necesitara rescate, sino porque lo que estaba haciendo importaba. Carlos descubrió que ayudar a Rosa era diferente de sus donaciones caritativas anteriores. En lugar de escribir cheques a causas dignas desde una distancia cómoda, estaba invirtiendo en el tipo de conexión humana que había transformado su propia recuperación. Elena se enteró de la nueva relación de Carlos con Rosa a través de la red de conexiones de iglesia que vinculaba familias de clase trabajadora a través de los barrios de la ciudad. La historia la alcanzó no como chisme, sino como testimonio, evidencia de que Carlos había aprendido algo importante durante su propio viaje difícil, que su experiencia con traición y recuperación le había enseñado a reconocer y apoyar el servicio genuino cuando lo encontraba. No sintió celos o arrepentimiento al enterarse de que Carlos había encontrado otra mujer digna de su atención y recursos. En cambio, experimentó algo como orgullo maternal, la satisfacción de alguien que había observado a otra persona crecer más allá de sus limitaciones originales y ahora estaba viendo evidencia de que las lecciones habían echado raíz. Carlos había aprendido a distinguir entre personas que servían por amor y aquellas que servían por cálculo. Había desarrollado la sabiduría para proteger y apoyar a las primeras mientras se guardaba contra las últimas. Una tarde a finales de primavera,
Mientras cuidaba su pequeño jardín en el espacio comunitario detrás de su edificio de departamentos, Elena notó una figura familiar caminando lentamente, pasando la cerca de metal que separaba el jardín de la banqueta. Carlos se movía con más confianza de la que había visto antes, su bastón proporcionando apoyo, pero no cargando todo su peso, su postura lo suficientemente recta para sugerir que la terapia física y el tiempo habían restaurado mucho de lo que su derrame cerebral había quitado. Se detuvo cuando la vio, sus ojos iluminándose con el tipo de reconocimiento que hablaba de conexión más profunda que conocimiento casual. Por un momento, ninguno habló, pero su conciencia mutua cargó el peso de historia compartida, de lecciones aprendidas y sabiduría ganada a través de experiencia difícil. «Las rosas están hermosas», dijo Carlos finalmente, gesticulando hacia la rosa trepadora que Elena había entrenado a lo largo de la cerca, sus flores rojas brillantes contra las hojas verdes que habían sido cuidadosamente podadas y cuidadas a través de estaciones de crecimiento y letargo. «Toman tiempo», respondió Elena, su voz cargando la misma fuerza gentil que había caracterizado todas sus conversaciones anteriores, «pero siguen floreciendo año tras año, si recuerdas cuidarlas apropiadamente». Carlos asintió, entendiendo que estaba hablando de más que horticultura, que sus palabras cargaban implicaciones sobre paciencia y atención y el tipo de cuidado que produce resultados duraderos en lugar de arreglos rápidos. Hablaron durante 20 minutos sobre jardines y barrios y los pequeños detalles de la vida diaria que habían reemplazado las luchas dramáticas de su conocimiento anterior. Mientras su conversación se dirigía hacia su fin, Carlos mencionó a Rosa y Manuel casi casualmente, describiendo su progreso en el mismo tono que podría haber usado para discutir clima o noticias locales. Pero Elena reconoció el significado más profundo en sus palabras, la evidencia de que había aprendido a acercarse a ayudar a otros con la misma atención respetuosa que ella le había mostrado durante su propio período de vulnerabilidad. «Suena como una buena mujer», dijo Elena simplemente, su aprobación cargando el peso de alguien cuya opinión en tales asuntos había sido ganada a través de experiencia. «Me recuerda a alguien que solía conocer», respondió Carlos, su sonrisa gentil pero conocedora, reconociendo sin vergüenza la deuda que debía a la enseñanza paciente de Elena sobre dignidad y servicio y la diferencia entre cuidar a alguien y simplemente proporcionar cuidado. Se despidieron otra vez con apretones de manos y respeto mutuo, ambos entendiendo que sus vidas habían sido permanentemente alteradas por su intersección, que llevaban hacia adelante en sus mundos separados un entendimiento compartido sobre lo que más importa cuando todo lo demás ha sido quitado. Elena regresó a sus rosas y su trabajo silencioso, mientras Carlos continuó su caminata por la Roma Norte, ambos prueba viviente de que la sanación es posible incluso después de las traiciones más profundas, que la sabiduría puede crecer del suelo de la decepción y la pérdida. El suculento que Carlos le había dado a Elena años antes había crecido en una planta robusta, que ahora ocupaba un lugar de honor en el alféizar de su ventana, sus hojas gruesas almacenando agua contra períodos de sequía, sus flores ocasionales puntos brillantes de color en el pequeño departamento donde había vivido sola desde la muerte de su esposo 15 años antes. Nunca le había contado a Carlos sobre su propia pérdida, sobre el hombre que había trabajado a su lado en cocinas de restaurantes y compartido sus sueños de una casa con suficiente espacio para nietos que nunca llegaron. Pero tal vez él había sentido algo en su atención cuidadosa a su dolor por Margarita, en la manera en que manejaba las fotografías y recuerdos que llenaban su mansión con memorias de amor interrumpido por la muerte. Tal vez su entendimiento de la pérdida había sido parte de lo que hizo su cuidado tan efectivo, su reconocimiento de que el dolor compartido se vuelve más soportable, mientras el dolor guardado se vuelve más pesado con el tiempo. 10 años después de su primer encuentro, cuando tanto Carlos como Elena se habían establecido en cualquier paz que sus viajes separados habían hecho posible, la Ciudad de México enfrentó otra crisis que probaría la fuerza de comunidades construidas sobre apoyo mutuo en lugar de riqueza individual. La pandemia de COVID-19 llegó como smog llegando del valle, inicialmente invisible,
pero gradualmente eliminando visibilidad y aislando a todos detrás de barreras que el dinero no podía disolver. Carlos, ahora a principios de sus 60, con su recuperación completa en lo suficiente para permitirle dignidad, si no independencia completa, se encontró confinado a su hogar en la Roma Norte, como todos los demás, dependiente de servicios de entrega y videollamadas para mantener conexión con el mundo exterior. Su riqueza le proporcionó ventajas que muchos carecían: atención médica de calidad, internet confiable, la habilidad de pagar por servicios que hicieron el aislamiento soportable, pero no podía proporcionar lo que había aprendido a valorar más: la presencia de personas que lo veían como completamente humano, en lugar de meramente funcional. Elena, ahora en sus 60 medios y finalmente recibiendo los beneficios de seguridad social que le proporcionaron seguridad financiera básica, estaba entre los residentes mayores que fueron aconsejados a permanecer en casa para su propia protección. Su barrio, donde familias extendidas a menudo vivían en cuartos cercanos y trabajadores esenciales no podían permitirse parar de trabajar, fue golpeado más fuerte por la pandemia que las áreas más ricas donde las personas podían permitirse mantener distancia social. Pero las mismas redes comunitarias que habían apoyado a Elena durante su crisis con Carlos, ahora se organizaron para apoyar a sus miembros más vulnerables durante la pandemia. Vecinos más jóvenes hicieron compras para residentes ancianos. Miembros de la iglesia mantuvieron contacto a través de cadenas telefónicas que aseguraron que nadie fuera olvidado, y pequeños actos de amabilidad se multiplicaron a través de redes construidas sobre décadas de ayuda mutua en lugar de servicios profesionales. Elaine se encontró una vez más en el rol de cuidadora, esta vez revisando vecinos ancianos que no tenían familia cerca, entregando víveres a personas que no podían aventurarse fuera con seguridad, proporcionando el tipo de apoyo emocional que videollamadas y servicios profesionales no podían replicar. Su pequeño departamento se convirtió en un centro de organización informal. Su mesa de cocina cubierta con listas de quién necesitaba qué y cómo los recursos limitados del barrio podrían ser estirados para cubrir las necesidades más grandes. Carlos se enteró de estos esfuerzos no a través de contacto directo con Elena. Habían mantenido su distancia respetuosa, honrando los límites que permitieron que su conexión permaneciera significativa sin volverse complicada, sino a través de la Dr. Chen, quien había mantenido su práctica durante la pandemia y observado de primera mano cómo diferentes comunidades estaban respondiendo a la crisis. Los barrios ricos están contratando servicios privados y esperando vacunas, le dijo la Dr. Chen a Carlos durante una de sus consultas regulares de telesalud. Pero en las áreas de clase trabajadora, las personas se están cuidando unas a otras de la manera que las familias lo hacen durante emergencias. Nadie se está haciendo rico de ello, pero nadie está siendo olvidado tampoco. Carlos entendió inmediatamente que ella estaba describiendo la misma calidad de atención que había salvado su vida y restaurado su fe en la decencia humana durante su propia crisis. La pandemia había revelado las limitaciones de sistemas construidos sobre riqueza individual y servicios profesionales, mientras resaltaba la fuerza de comunidades construidas sobre responsabilidad compartida y cuidado mutuo. Sin consultar a nadie o hacer anuncios que podrían avergonzar a los destinatarios, Carlos comenzó silenciosamente a financiar algunos de los esfuerzos de apoyo comunitario que la Dr. Chen describió. Pagó por entregas de víveres a residentes ancianos que no podían permitirse servicios privados, financió tecnología que permitió a ancianos aislados mantener contacto con miembros familiares, apoyó organizaciones comunitarias que estaban proporcionando servicios que programas gubernamentales no podían igualar por velocidad y atención personal. Su contribución fue estructurada para apoyar redes existentes en lugar de crear nuevas dependencias, para fortalecer lo que ya estaba funcionando en lugar de imponer soluciones externas. Había aprendido de su experiencia con Elena que la ayuda efectiva requería entender lo que las personas realmente necesitaban en lugar de asumir lo que forasteros ricos pensaban que deberían necesitar. El trabajo lo trajo en contacto indirecto con redes que incluían muchas de las personas
que habían conocido y apoyado a Elena durante sus propios tiempos difíciles. A través de estas conexiones, se enteró de que ella estaba pasando sus días en el mismo tipo de servicio que había caracterizado su cuidado para él: atención silenciosa y constante a personas cuyas necesidades eran demasiado complejas para soluciones burocráticas, cuyas situaciones requerían el tipo de entendimiento paciente que no podía ser automatizado o profesionalizado. Una tarde en la primavera de 2021, mientras los programas de vacunación comenzaron a ofrecer esperanza de que el aislamiento podría eventualmente terminar, Carlos recibió una llamada de María Santos, la mujer que había recomendado originalmente a Elena para trabajar en su mansión tantos años antes. María había conseguido su número a través de la doctora Chen, quien había sugerido que Carlos podría estar interesado en aprender sobre una situación que requería tanto recursos financieros como un entendimiento de cómo funciona realmente el cuidado complejo. Elena había sufrido un ataque cardíaco leve, explicó María. Nada inmediatamente amenazante para la vida, pero lo suficientemente serio para requerir cirugía y un largo periodo de recuperación que le impediría trabajar durante varios meses. Las implicaciones financieras eran serias. Elena había estado ahorrando dinero hacia la compra de una pequeña casa donde podría envejecer en su lugar en lugar de enfrentar la incertidumbre de departamentos de renta en un barrio en proceso de gentrificación, y las facturas médicas combinadas con ingresos perdidos amenazaban eliminar años de ahorro cuidadoso. Pero más significativamente, continuó María, la incapacidad de Elena de trabajar significaba que varios vecinos ancianos que dependían de su cuidado ahora estaban sin el apoyo que necesitaban para permanecer con seguridad en sus propios hogares. Servicios profesionales estaban disponibles, pero eran caros e impersonales, diseñados para personas que necesitaban cuidado médico, pero no necesariamente para aquellos que necesitaban el tipo de atención sostenida que hacía la diferencia entre sobrevivir y vivir con dignidad. Carlos escuchó esta explicación con la misma atención enfocada que una vez había traído a negociaciones comerciales complejas, entendiendo que María estaba describiendo una situación donde recursos financieros podrían hacer una diferencia crucial, pero solo si se desplegaban con el tipo de sabiduría que reconocía lo que era realmente valioso. El servicio de Elena a su comunidad representaba exactamente el tipo de trabajo que la sociedad necesitaba, pero rara vez apoyaba adecuadamente, el tipo de atención que prevenía crisis en lugar de simplemente responder a ellas después de que habían ocurrido. Su respuesta fue inmediata y comprensiva, y estableció un fondo que cubriría los gastos médicos de Elena y reemplazaría sus ingresos perdidos durante su recuperación, estructurado como pago por servicios de consultoría que reconocían su experiencia en cuidado de ancianos basado en la comunidad, en lugar de posicionarla como receptora de caridad. Simultáneamente, financió un programa que pagaría a vecinos y miembros de la comunidad para proporcionar los servicios de cuidado que Elena no podía entregar mientras se recuperaba, creando oportunidades de empleo que apoyaron las mismas redes de ayuda mutua que habían sostenido su propio trabajo. El arreglo fue presentado a Elena no como caridad, sino como una inversión en el tipo de infraestructura comunitaria que la pandemia había probado esencial, un reconocimiento de que sus años de servicio habían creado conocimiento y relaciones que eran demasiado valiosos para perderse debido a presión financiera temporal. Carlos entendió que preservar la dignidad de Elena era tan importante como abordar sus necesidades inmediatas, que la ayuda efectiva tenía que fortalecer en lugar de socavar la independencia y autorrespeto que siempre habían caracterizado su acercamiento a la vida. La recuperación de Elena procedió lentamente pero constantemente, ayudada por la misma red de apoyo comunitario que ella había proporcionado a otros durante sus propias crisis. Su pequeño departamento se llenó de flores de vecinos que había ayudado, con sopa casera, de miembros de la iglesia que recordaron su amabilidad durante sus propios tiempos difíciles, con tarjetas de personas ancianas cuyas vidas había enriquecido silenciosamente a través de años de atención paciente. Carlos la visitó una vez durante su recuperación, trayendo no flores o condolencias, sino una pequeña pila de libros,
colecciones de poesía y memorias que pensó podrían interesar a alguien que entendía las complejidades de la vida, que había aprendido a encontrar significado en el servicio en lugar de acumulación. Hablaron durante 1 hora sobre recuperación y resistencia, sobre la importancia de aceptar ayuda graciosamente cuando se ofrece con respeto, sobre la satisfacción que viene de saber que el trabajo de tu vida ha hecho una diferencia en las vidas de otros. Nunca te agradecí apropiadamente, dijo Elena, mientras su conversación se dirigía hacia su conclusión, su voz suave pero clara, cargando el peso de gratitud que iba más allá de favores específicos para abarcar reconocimiento más amplio. ¿Por qué?, preguntó Carlos, genuinamente desconcertado, su propia gratitud tan abrumadora que no podía imaginar qué deuda ella podría sentir que le debía. Por aprender, respondió simplemente, sus palabras abarcando todo lo que había pasado entre ellos, todas las lecciones intercambiadas y sabiduría ganada a través de su intersección durante tiempos difíciles. Por convertirte en el tipo de persona que ve la diferencia entre servir y cuidar, que entiende que ayudar a las personas significa respetar lo que ya están haciendo bien en lugar de asumir que están haciendo todo mal. Carlos entendió que su agradecimiento era realmente reconocimiento de que su relación había sido educacional para ambos, que la sanación sucede no a través del rescate unidireccional, sino a través del reconocimiento mutuo de dignidad y valor. Ambos habían sido transformados por su conexión. Ambos habían aprendido a ver más allá de las categorías superficiales que la sociedad usaba para dividir a las personas en aquellas que servían y aquellas que eran servidas, aquellas que necesitaban ayuda y aquellas que la proporcionaban. Mientras la salud de Elena mejoró y gradualmente reanudó su trabajo en la comunidad, Carlos continuó su propia evolución de alguien que medía el valor a través del éxito financiero a alguien que reconocía valor en formas que no podían ser cuantificadas o comercializadas. Su riqueza permaneció considerable, pero su entendimiento de cómo usarla había sido fundamentalmente cambiado por su experiencia con servicio genuino y cuidado auténtico. Los programas que financió crecieron más allá de su alcance original, apoyando no solo asistencia de emergencia, sino el tipo de infraestructura comunitaria continua que previno que las crisis se desarrollaran en primer lugar. Aprendió a trabajar con redes existentes, en lugar de crear nuevas burocracias, a apoyar personas como Elena, que ya entendían lo que sus comunidades necesitaban, en lugar de importar soluciones desarrolladas por personas que nunca habían experimentado los problemas que afirmaban resolver. 15 años después de su primer encuentro, 20 años después del derrame cerebral de Carlos, lo había introducido a la vulnerabilidad y dependencia. Tanto él como Elena se habían establecido en lo que podría llamarse sabiduría, el entendimiento que viene de sobrevivir tiempos difíciles sin perder fe en la posibilidad de amabilidad, de aprender que fuerza y fragilidad a menudo coexisten en la misma persona, que dar y recibir ayuda son ambas partes necesarias de existencia completamente humana. La mansión de Carlos se había convertido en un centro comunitario. Sus habitaciones grandiosas, ahora llenas de reuniones de grupos de apoyo y programas educacionales. Sus hermosos terrenos mantenidos por adolescentes, aprendiendo habilidades laborales, mientras ganaban dinero para la universidad. El piano Steinway, regresado de sus años en la Escuela de Música de la Roma Norte, ahora era tocado regularmente por estudiantes y miembros de la comunidad que habían aprendido, como Carlos había aprendido, que la belleza compartida se vuelve más bella en lugar de ser disminuida por distribución. El pequeño departamento de Elena permaneció simple y sin pretensiones, pero estaba rodeado por una red de relaciones que habían sido fortalecidas en lugar de debilitadas por años de apoyo mutuo y lucha compartida. El suculento que Carlos le había dado tantos años antes había crecido lo suficiente para ser dividido docenas de veces, su descendencia prosperando en departamentos y jardines comunitarios por todo el barrio, cada planta cargando algo de la historia original sobre cuidado dado libremente y recibido con gratitud. A veces, caminando por la Roma Norte en tardes cálidas cuando la neblina se levantaba para revelar el centro extendiéndose hacia el horizonte, se encontrarían en la calle,
Dos personas cuyas vidas se habían intersecado durante un tiempo de crisis y transformación, que habían aprendido juntas lo que significaba ser verdaderamente vistas y valoradas por otro ser humano. Saludarían con el tipo de reconocimiento que reconoce historia compartida sin requerir conversación extendida, cada una cargando hacia adelante el conocimiento de que ambas habían sido cambiadas por su conexión, que ambas habían aprendido algo esencial sobre lo que significa ser completamente humano, en un mundo que a menudo reduce a las personas a su función económica o sus credenciales profesionales. Su historia llegó a ser parte de la historia más grande de su ciudad, su barrio, su comunidad, evidencia de que la sanación es posible incluso después de las traiciones más profundas, que la sabiduría puede ser ganada de las experiencias más dolorosas, que la amabilidad compartida libremente crea conexiones que sobreviven mucho después de que la crisis original ha pasado. En pequeños departamentos y centros comunitarios, en instalaciones de rehabilitación y complejos de vivienda para ancianos, en todos los lugares donde las personas aprenden a depender unas de otras, no por debilidad, sino por reconocimiento de su humanidad compartida, las lecciones de su conexión continuaron importando, continuaron haciendo la diferencia entre mera supervivencia y vida vivida con dignidad y gracia. ¿Y tú, alguna vez has trabajado para alguien que aprendió de ti sin decirlo en voz alta? ¿Alguna vez has sido la fuerza silenciosa que mantuvo el mundo de alguien unido, solo para que tus esfuerzos fueran desechados o tu carácter cuestionado por personas que no podían imaginar que el servicio podría venir del amor en lugar del cálculo? Cuéntame tu historia en los comentarios. Tu experiencia importa, tu dignidad merece reconocimiento y tu sabiduría necesita ser compartida. Si esta historia tocó algo profundo en tu corazón, si te reconociste en la fuerza silenciosa de Elena o sentiste la injusticia de su acusación falsa como si fuera tuya, por favor deja un like y suscríbete para que llegue a otra mujer que necesita recordar que el valor no se determina por saldos bancarios, que la verdadera riqueza está en la habilidad de cuidar a otros con gracia y paciencia, que la amabilidad nunca se desperdicia, incluso cuando no es apreciada por aquellos que la reciben. Para más historias conmovedoras que honran la dignidad de los trabajadores y celebran la fuerza encontrada en el servicio, haz clic en el enlace a nuestro podcast. Gracias por caminar este viaje emocional con nosotros, por abrir tu corazón a una historia sobre dos personas que descubrieron que la sanación no sucede en aislamiento, sino en conexión, que la redención es posible tanto para los heridos como para aquellos que cuidan sus heridas con manos gentiles y corazones comprensivos. Te veremos en nuestra próxima historia, donde continuaremos explorando el heroísmo oculto de personas cotidianas que hacen el mundo más soportable a través de pequeños actos de coraje y tremendas reservas de esperanza.